Quiero explicar a los escuálidos venezolanos que a diario piden a gritos la invasión estadounidense de su país, la dinámica de los acontecimientos. Este patrón también es aplicable al resto del mundo y se desarrolla de la siguiente manera. Venezuela, como Rusia, como Yugoslavia, como Siria, como Irak, como Afganistán y como un sinfín de los países sirven como cosecha para los amos del mundo. Lo que hemos visto en Irak a partir del año 2003 es fácilmente repetible en Venezuela. Por ejemplo, la primera cosecha de Venezuela son los beneficios de la invasión, desde contratos con el gobierno, lacayo nuevo, dispuesta a vender la patria al tráfico ilegal de armas y la cobertura de los medios de comunicación. La segunda cosecha de Venezuela es el control resultante de activos, incluidos oro, petróleo, los principales minerales, tierras de cultivo, cuentas bancarias, etc. Todo en Venezuela, igual que hemos visto en Irak, fue o va a ser arrancado e enviado al extranjero, o si no, cambiaría de propietario. Y dado que grandes reservas de los recursos naturales se encuentran en territorios de la población indígena venezolana, será cuestión de tiempo para que Washington diseñe un plan de eliminar, es decir, matar a todos ellos con el fin de hacerse con estos recursos naturales. Os recuerdo que el gobierno de los Estados Unidos eliminó el 98% de la población indígena del territorio de los Estados Unidos. Seguimos. La ocupación en Irak usó sus activos para apalancar las deudas, que genera aumentar los contratos y el volumen de negocio para las empresas del país. Lo mismo tienen pensado hacer en Venezuela. Las antigüedades en Irak, en esta zona del mundo, tienen un significado especial y generan atracción entre las redes del liderazgo estadounidense y británicas, así que no hay que subestimar su valor. Las autoridades de aquí informaron de que los estadounidenses se habían hecho con $1.000 millones en oro, lo que era importante porque los bancos de la Reserva Federal, especialmente JP Morgan, Goldman Sachs y Citibank, estaban llevando a cabo muchas ventas cortas para moderar el precio de oro. Un reabastecimiento así de sus reservas o de las de tesoro estadounidense, en nombre del cual podrían estar actuando. Lo que hacen normalmente en estos casos es hacer las ventas cortas a los contribuyentes y sería muy refrescante. Alguien entre los escuálidos de Venezuela había pensado que todas las reservas de oro, de plata, de coltán del país inmediatamente pasarían a las arcas de los Estados Unidos. ¿O verdaderamente esa gente son tan ignorante que piensan que el tío Sam os va a invadir en nombre de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos? La tercera cosecha de Irak, igual que Venezuela, es la gestión de la ocupación. Si Europa de Este es un ejemplo, Estados Unidos se alió con el crimen organizado local y global y otras agencias de inteligencia para aumentar significativamente los beneficios del crimen organizado de ese lugar. Los niños atractivos, por ejemplo, serán seleccionados entre la población y enviados a Europa, Estados Unidos, como esclavos sexuales para los pedófilos. El tráfico ilegal de narcóticos se incrementará como ha hecho en Afganistán. Por ejemplo, premiar a la Corporación Militar Industrial Americana, DENCORP, con un único contrato de $500 millones para dirigir la policía, los juzgados y el sistema judicial en Irak es un ejemplo de su modus operandi. Mi pregunta después de años investigando es si el núcleo de las competencias de DENCORP está relacionado con montar infraestructuras diseñadas para lugares con fraude económico, tráfico de drogas, esclavitud sexual y control de los líderes de los países mediante dosieres personales crecientes. Estos son los talentos que Estados Unidos necesita para extraer los activos que necesita desesperadamente su economía.
La cuarta cosecha será arreglado todo y declarar la victoria. Esto implica una cantidad significativa de contratos gubernamentales para llevar allí la civilización occidental proamericana en el sentido de construir todas aquellas cosas que aseguran que los activos que las empresas y los inversores privados han adquirido en el país tendrán el mayor incremento posible de su valor sin que les cuesta nada a ellos. Otro elemento de tener en cuenta en Venezuela, los bancos estadounidenses adquirirán un mercado completamente nuevo. En la fase de arreglar las cosas, entre comillas, por supuesto, es crítico que con la ocupación se obligue a Venezuela a usar el dólar estadounidense no como moneda paralela, sino como dinero oficial del país. Chao, chao Bolívar como dinero y sobre todo como símbolo. Estados Unidos emitirá dólares y los venezolanos, igual como los iraquíes, los usarán. Esto equivale a financiación gratuita para Washington. Después vendrán las pagas de los grupos sin ánimo de lucro. En Irak lo hemos visto vía el cristianismo como un apoyo político esencial para legitimar la despoblación de los territorios musulmanes. Hemos visto cómo en Irak se dieron un flujo de recursos a los grupos de iglesias correctas, entre comillas, para apoyar la expansión de sus ministerios misioneros pedófilos. En Venezuela habrá un flujo de dinero de fundaciones y universidades para estudiar, entre comillas, cómo ayudar, es decir, robar a Venezuela y justificar lo que están haciendo. A medida que las empresas o los bancos digieren Venezuela, como digirieron a Irak, la supraélite nacional estadounidense estará echando el ojo al siguiente banquete. El dinero fluirá hacia los think tanks académicos y el aparato de medios de comunicación correctos para preparar la siguiente inyección en el cuerpo político. La combinación letal de una deuda basada en el sistema financiero, una productividad decreciente y la ausencia de sistemas significativos de realimentación significa que el sistema mágico de interés compuesto dictará que el hambre de capital de la solitaria estadounidense se acelerará. Estas acciones diversas forman parte del plan de devolver a todo el mundo al buen camino, entre comillas, del control para que pueda ponerse en funcionamiento un sistema de moneda digital. También se trata de poner en jaque diversos poderes crecientes, entre ellos China y Rusia, asegurar que Estados Unidos, liberal financista, conserva la hegemonía global. El truco: Estados Unidos debe equilibrar los beneficios de ser una reserva monetaria con los costes de mantener una operación de imposición global. A medida que la carga de deuda se hace cada vez más insoportable, se ve obligado a elegir entre las promesas a los contribuyentes, como la seguridad social, por ejemplo, los derechos de los acreedores y la necesidad de financiar un despliegue militar global a costa de millones de muertos suyos y de los demás países.